La pesada puerta principal de madera se cerró con un clic que pareció más fuerte de lo habitual. Me quedé allí mirándola, incapaz de moverme. Mis pequeños dedos apretaban el collar que le había rogado a mi mamá que me prestara para el gran día, pero no había gran día, no para mí. No iba a la boda de mi hermano. Ni siquiera se me permitió despedirme. Mi nombre es Meline Carter. Soy la menor de 5 hermanos en la familia Carter de Savannah, Georgia. Mis hermanos Daniel, Lucas y Samuel y mi hermana, Melanie, eran todos al menos una década mayores que yo. Desde que tengo memoria fui la olvidada, la extra, la que quedaba de más. Cuando tenía 5 años, Daniel se fue a la universidad. Lucas lo siguió poco después. Melanie se convirtió en la abeja reina de la escuela secundaria que apenas reconocía mi existencia. Incluso Samuel, el menor de los mayores, me trataba más como una molestia que como una hermana. Pero aún así los amaba. Cuando eres la bebé, tus hermanos son dioses. Solía pensar que Daniel colgaba la luna. Lucas era genial y misterioso. Melanie era todo lo que pensaba que quería ser de mayor. Y Samuel, y bueno, al menos a veces me sonreía. Los idolatraba incluso cuando apenas notaban que existía. Luego llegó la boda de Daniel. Yo tenía 10 años. 10, la edad en la que crees que eres lo suficientemente mayor como para ser incluida. Nunca había estado más emocionada. Imaginé el vestido que usaría, las flores, la música. Incluso me colé en el joyero de mi mamá y sostuve uno de sus collares de perlas, rogando, ¿puedo usar esto para la boda, mamá? Suspiró profundamente antes de sentarme. Recuerdo sus palabras como si estuvieran grabadas en mi memoria para siempre. Daniel y Sofía van a tener una boda sin niños, cariño. ¿No irás? Al principio pensé que había entendido mal. No era solo una niña que haría berrinches o gritaría durante los votos. Era su hermana. La miré confundida. Pero me quedaré callada, lo prometo. No soy como otros niños. Sonrió suavemente y me dio unas palmaditas en la cabeza como si fuera un cachorro. Lo entenderás cuando seas mayor. No lo entendí. Ni entonces ni nunca. El día de la boda, me senté en casa con una niñera mientras mi familia se iba sin mí. Miré el reloj imaginando cada momento que me estaba perdiendo. Imaginé a Sofía caminando hacia el altar, a Daniel sonriendo con orgullo, a mis padres tomando fotos y a mí encerrada en casa como si ni siquiera perteneciera a ellos. Cuando regresaron de su luna de miel, esperé a que Daniel dijera algo, cualquier cosa. Pensé que se disculparía o al menos me contaría alguna historia divertida de la boda, pero no lo hizo. Actuó como si yo ni siquiera hubiera existido ese día, como si no tuviera derecho a haber sido herida o incluso recordada. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no les importaba, no de la forma en que ellos me importaban a mí. Había pasado mi infancia tratando desesperadamente de que me notaran las personas que más amaba, y en una decisión cruel y silenciosa me dijeron que no era parte de su mundo. No lo sabía entonces, pero eso era solo el comienzo. Pasaron 2 años. Me dije a mí misma que la boda de Daniel había sido solo un malentendido, que seguramente mi familia me recordaría la próxima vez. Cuando Lucas se comprometió, yo tenía 12 años. Había madurado. Era tranquila, respetuosa, la niña buena. Ya no hacía berrinches, no me quejaba. Trabajé muy duro para demostrar que merecía ser incluida. Cuando mis padres nos reunieron alrededor de la mesa de la cocina una tarde para compartir la gran noticia de Lucas, sonreí ampliamente, genuinamente feliz. Tal vez esta era mi oportunidad. Tal vez finalmente me sentiría como si perteneciera. Pero debería haberlo sabido. Lucas y Clare también quieren una boda sin niños, dijo mi mamá casualmente mientras pasaba una ensalada. Espero que lo entiendas, Meline. Me congelé con el tenedor a medio camino, la boca abierta. ¿Entender? ¿Entender qué? ¿Que mi presencia ni siquiera contaba como familia? ¿Que mi dolor no les importaba? Tragué mi orgullo y asentí cortésmente. Me excusé de la mesa y lloré en silencio en mi habitación. Esta vez me negué a rogar. Estaba decidida a actuar con madurez, pero el dolor se profundizó más que antes. El mensaje era claro, seguía siendo invisible. A los 15, cuando Melanie anunció su compromiso,
me atreví a tener esperanzas de nuevo. Por una vez, no había planes iniciales para un evento sin niños. La escuché hablar emocionada sobre colores, flores, música. Me quedé al margen con el corazón acelerado por un optimismo cauteloso. Luego comenzaron los susurros. Mis tíos y tías, tan orgullosos de sus opiniones, seguían diciendo en cada cena familiar: es tan refrescante cuando las bodas no tienen niños corriendo. Los niños simplemente arruinan la elegancia. Imagina lo tranquilo que será sin el caos. Finalmente Melanie cedió. Una tarde me llevó aparte y me dio la noticia como si fuera un favor. Decidimos nadie menor de 16 minutos. Mantiene las cosas justas. La miré con incredulidad. 16, yo tenía 15. Tan cerca que prácticamente podía saborearlo. Por favor, Melanie, susurré. Soy tu hermana. No puedo ser una excepción. Seré invisible, lo juro. Me miró fijamente a los ojos, su voz fría y definitiva. Si hago una excepción por ti, ¿qué pasa con los otros niños? No sería justo. Justo. La palabra sabía a veneno. Exploté, incapaz de contener la rabia que había estado hirviendo dentro de mí durante años. No es justo que me hayan excluido de todas sus bodas. No soy una niña cualquiera. Soy tu hermana. Los gritos hicieron que mis padres entraran corriendo a la habitación. Apenas registré a mi mamá regañándome, a mi papá castigándome. 6 meses. 6 meses completos por causar drama y faltarle el respeto a su hermana. 6 meses encerrada en mi habitación, revolcándome en una mezcla de humillación, furia y angustia. Para cuando Samuel se comprometió cuando yo tenía 17 años, ni siquiera me molesté en preguntar. Ya sabía lo que se avecinaba. El anuncio se hizo durante el brunch un domingo por la mañana. Samuel y Anna van a tener una ceremonia solo para adultos, dijo mi papá sin siquiera mirarme. No reaccioné. No lloré. No protesté. Simplemente miré mi plato y dejé que las palabras flotaran a mi alrededor como si no significaran nada, aunque lo significaban todo. Pero el golpe final llegó más tarde esa semana, cuando descubrí a través de mi prima Caroline que Amanda, otra prima que acababa de cumplir 18 años unos meses antes que yo, había sido invitada. Me quedé congelada. La ironía se hundió en mí como hielo. Amanda apenas había cruzado el umbral de la edad adulta, pero ese número mágico aparentemente era suficiente para que se la considerara digna de asistir a una boda de la familia Carter, mientras que yo permanecía afuera mirando hacia adentro. Cuando mis padres me preguntaron por qué no le había enviado un mensaje de texto a Samuel para felicitarlo, sonreí débilmente y me encogí de hombros. Escribí un mensaje frío: felicidades, espero que sea un gran día. Luego me encerré en mi habitación como lo había hecho tantas veces antes. En algún momento algo dentro de mí comenzó a romperse. La esperanza infantil de que mis hermanos algún día me reconocieran como su hermana se convirtió lentamente en fría indiferencia. Me di cuenta de que no les importaba. Nunca les había importado. Yo era solo la niña extra que toleraban por obligación, e incluso eso tenía límites. El rechazo silencioso se había convertido en mi normalidad, y dolía de una manera que ni siquiera podía expresar con palabras. Pero aprendería más tarde que ese dolor se convertiría en mi fuerza. Dejé de importarme, o al menos eso es lo que me dije a mí misma. Después de la boda de Samuel, me desentendí por completo. No más esperar invitaciones, no más esperanzas desesperadas de ser incluida, no más fingir que era parte de algo a lo que nunca pertenecí. Me mantuve alejada de los eventos familiares, ignoré los mensajes de grupo y me retiré a mi pequeño mundo de libros, la escuela y el trabajo a tiempo parcial en una pequeña floristería del centro. Me convencí de que estaba bien, pero cada cumpleaños, cada día festivo, cada hito familiar del que me excluían, seguía doliendo como un corte fresco. Luego llegó Noah. Nos conocimos en la floristería. Él estaba ayudando a su hermana a planear una boda, por supuesto, y seguía equivocándose con los nombres de las flores. Me reí mientras lo corregía, la primera risa genuina que había tenido en meses. Había algo en él, ojos amables, una sonrisa cálida y una atención silenciosa que nadie más en mi vida me había dado. Comenzó con conversaciones casuales con un café, luego largos paseos por las plazas históricas de Savannah. Poco a poco se convirtió en mi lugar seguro,
alguien que escuchaba sin juzgar, alguien que realmente quería conocerme. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá de su apartamento viendo la puesta de sol sobre el río, finalmente me abrí. Le conté todo sobre Daniel, Lucas, Melanie, Samuel, sobre las bodas, sobre las innumerables veces que me habían dejado atrás. Traté de que sonara casual, como si ya no me importara, pero no pude ocultar la forma en que mi voz se quebró cuando dije, ni una vez, ni siquiera cuando tenía 15 años. Nunca pensaron que merecía estar allí. Noah se sentó en un silencio atónito, moviendo la cabeza lentamente. Espera, ¿no te invitaron a ninguna de sus bodas? ¿Ni siquiera cuando lo rogaste? Asentí, mirando al suelo. ¿Qué demonios?, murmuró. Eres su hermana. Eso está muy mal. Su indignación me sorprendió más que mi propia tristeza. Había pasado años diciéndome a mí misma que así eran las cosas, que estaba siendo dramática al sentirme herida, pero Noah no lo veía así. Miró por la ventana por un momento, luego me miró con esa tranquila certeza que llegaría a amar. Meline, eso no es normal, eso es cruel. No me importa cuánto mayores sean, te hicieron sentir como si ni siquiera fueras parte de su familia. Algo dentro de mí cambió. Los años de rechazo silencioso, de tragarme mis emociones solo para mantener la paz, de fingir que su ausencia no me rompía, todo se derrumbó. Noah no me compadecía, estaba enojado por mí, y por primera vez me di cuenta de que tenía razón. No era normal. No estaba bien. Había pasado toda mi vida tratando de justificar que me trataran como una extraña en mi propia familia, cuando la verdad era que debería haber estado furiosa. Esa noche, después de que me acompañara a casa y me diera un beso de buenas noches bajo los árboles cubiertos de musgo español de mi calle, me quedé en la puerta principal durante mucho tiempo. La luz del porche parpadeaba suavemente en el cálido aire de sabana. Miré las estrellas y susurré para mí misma, tal vez merezco algo mejor. La decisión no fue dramática. No hubo arrebatos de ira, ni confrontación final, ni declaración de guerra. Fue tranquila, deliberada y firme. Cuando Noah me propuso matrimonio 2 años después, sonreí y dije que sí sin dudarlo. Había soñado con este momento, pero nunca pensé que realmente lo experimentaría con alguien que me hacía sentir segura, vista y amada. Mientras estábamos sentados juntos planeando la lista de invitados en nuestra pequeña mesa de cocina, miré el papel en blanco y supe inmediatamente quién no estaría en ella. Deslicé el bolígrafo y susurré, no los voy a invitar. Noah levantó la vista de su computadora portátil, sorprendido. ¿Tu familia? Asentí lentamente. No pensaron que era lo suficientemente importante como para estar en ninguna de sus bodas, así que ¿por qué deberían estar en la mía? Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. ¿Estás segura? Exhalé por completo. No era venganza en el sentido tradicional. No lo hacía para herirlos. Simplemente había terminado de fingir que me importaban más de lo que yo les importaba a ellos. Mi boda sería diferente. Estaría llena de personas que me amaban y me respetaban, no de aquellos que se presentaban por obligación. 2 meses antes del gran día, recibí la llamada que había estado temiendo. Contesté mi teléfono para escuchar la voz excesivamente dulce de mi mamá. Hola, cariño. ¿Cómo van los planes de la boda? Me tensé inmediatamente. Bien, mamá. Casi todo está listo. Eso es maravilloso, gorjeó, luego hizo una pausa deliberada como siempre hacía antes de pedir algo. Pero tus hermanos y tu hermana no han recibido sus invitaciones todavía. ¿Ya las enviaste? Mi corazón se aceleró. Miré la encimera, reuniendo mi coraje. Las envié, mentí con calma. Pero no recibieron una porque no los invité. Hubo un pesado silencio en la línea. Casi podía escuchar cómo se le caía la mandíbula. Finalmente explotó. ¿Qué, Meline? ¿Cómo pudiste no invitar a tu propia familia? ¿Qué te pasa? Apreté el teléfono con más fuerza, pero mantuve la voz firme. Nunca me invitaron a las suyas, mamá. Ni una sola vez. Les estoy devolviendo el favor. Su voz se agudizó, llena de incredulidad e ira. Eso fue diferente. Eras joven. No querían hacerte daño. Me reí amargamente. Bueno, dolió de todos modos.
Ya terminé de fingir que no. Comenzó con la rutina familiar del viaje de culpa. Estás siendo rencorosa. La familia es la familia. No puedes simplemente excluirlos así. ¿Qué pensará la gente? Ahí estaba, la frase que definió mi infancia. ¿Qué pensará la gente? La interrumpí antes de que pudiera entrar en espiral. No me importa lo que piense la gente, mamá. Es mi boda. Estoy invitando a personas que se preocupan por mí. No les importó lo suficiente como para incluirme entonces, así que no veo por qué merecen estar allí ahora. Colgó. Me quedé en mi cocina, el silencio resonando en mis oídos, pero me sentí extrañamente en paz. Esa noche el chat grupal con mis hermanos se iluminó como un árbol de Navidad. Melanie fue la primera en enviar un mensaje, la falsa preocupación goteaba de sus palabras. Oye, ¿pasó algo con el correo? Ninguno de nosotros ha recibido una invitación todavía. Lucas siguió, directo como siempre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos invitados? Miré mi teléfono, debatiendo si responder. Quería decirles exactamente cuánto me habían dolido sus acciones a lo largo de los años, lo invisible e indigna que me habían hecho sentir, como había esperado en cada momento ser amada e incluida, solo para ser excluida una y otra vez. Pero entonces me di cuenta de algo aún más poderoso: no merecían una explicación. Nunca la habían merecido. Así que dejé los mensajes sin leer. Coloqué mi teléfono boca abajo y fui a reunirme con Noah en la mesa. Cuando vio mi cara, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Deslicé el teléfono hacia él. Leyó los mensajes y negó con la cabeza lentamente. No les debes nada, Meline, dijo con firmeza. Ellos tomaron sus decisiones, ahora tú estás tomando las tuyas. Sonreí débilmente, una pequeña chispa de fuerza se encendió dentro de mí. Sí, lo sé. Van a pintarme como la mala. Se inclinó y me besó la frente. Déjalos. Tú sabes la verdad, eso es todo lo que importa. Y por primera vez en mi vida, le creí. Al principio pensé que ignorar sus mensajes de texto sería suficiente, que eventualmente captarían la indirecta, lamerían sus heridas en silencio y seguirían adelante. Subestimé cuánto necesitaban la narrativa para pintarme como la villana. Comenzó sutilmente. Melanie publicó un estado pasivo-agresivo en Facebook 2 días después. La familia es para siempre, incluso cuando algunas personas olvidan lo que significa esa palabra. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se me quedan atascados. Noah, desplazándose a mi lado en el sofá, echó un vistazo y murmuró: ¿qué tiene, 14 años? Me reí amargamente, pero en el fondo me dolió más de lo que quería admitir. Incluso después de todo, una parte de mí todavía quería que me amaran, que entendieran por qué había hecho lo que hice. Pero nunca lo habían hecho antes, ¿por qué empezarían ahora? El chat grupal comenzó a vibrar de nuevo. Lo había silenciado semanas atrás cuando la planificación de la boda se intensificó, pero nadie se dio cuenta. Los interminables pings me empujaron a comprobarlo a regañadientes. Abrí la aplicación e inmediatamente me arrepentí. Melanie, es tan triste cuando alguien prioriza rencores insignificantes sobre el amor. Lucas, simplemente no lo entiendo. Pensé que éramos mejores que esto. Luego Daniel, el hermano mayor dorado, intervino con toda la falsa sabiduría que pudo reunir. Nunca me di cuenta de cuánta amargura has estado guardando, Meline. Es realmente triste que estés arruinando relaciones por cosas que sucedieron hace años. Mis manos temblaron de ira mientras leía sus palabras. Ninguno de ellos reconoció lo que habían hecho. Ni una sola disculpa, ni siquiera una pizca de responsabilidad. En cambio era yo, la hermana pequeña que habían ignorado y excluido, quien ahora estaba arruinando a la familia. Quería responder. Dios, quería descargar años de dolor y traición en ese chat. Quería gritarles hasta que finalmente me escucharan. Pero en el fondo sabía que no lo harían. Nunca lo habían hecho. Tergiversarían mis palabras en más munición, convertirían mi dolor en drama, me llamarían inestable, exagerada, ingrata. Así que, en cambio, hice lo único que nunca esperaron. Abandoné el chat grupal. Sin un mensaje dramático de salida, sin una despedida, solo una partida silenciosa y una paz que no había sentido en años. Esa noche mi mamá llamó. Dudé antes de contestar,
sabiendo exactamente cómo iría esta conversación. En el segundo en que contesté se lanzó al ataque. Meline, ¿qué te pasa? Tus hermanos están desconsolados. Estás destruyendo esta familia. La dejé despotricar durante un minuto completo antes de responder secamente. La destruyeron hace mucho tiempo, mamá. Finalmente me estoy alejando de los escombros. Jadeó como si la hubiera abofeteado. Estás siendo tan rencorosa, aferrándote a rencores, haciendo que todo se trate de ti. Mi paciencia se agotó. Tenía 10 años, mamá, dije, mi voz baja pero temblorosa de furia. Rogué ir a la boda de Daniel. Lloré porque quería estar allí, y me dijiste que no era lo suficientemente importante. Y sucedió una y otra vez. Todos ustedes decidieron entonces que no importaba. ¿Por qué debería fingir lo contrario ahora? Hubo un largo silencio atónito en su extremo. Finalmente dijo, su voz temblando con una tristeza practicada, eso fue hace años, Meline. Tienes que dejarlo ir. La familia es todo lo que tendrás al final. Cerré los ojos sintiendo una extraña calma lavarme. No, mamá. Se supone que la familia se preocupa por ti. La familia no te deja fuera cuando más importa y espera que vuelvas arrastrándote más tarde. Eso no es amor, eso es control. Ella comenzó a llorar, luego sollozos fuertes y dramáticos destinados más a manipular que a llorar. Te arrepentirás de esto algún día, dijo con voz entrecortada. Ya verás. No creo que lo haga, dije en voz baja antes de colgar. Durante los siguientes días, el drama se intensificó. Rachel le envió un mensaje de texto a Noah directamente, con la esperanza de que pudiera hacerme entrar en razón. Él no respondió. Chris Lucas me envió un correo electrónico real, citando versículos de la Biblia sobre el perdón y la unidad. Lo borré sin leer más allá de la primera línea. Mike Daniel publicó otra joya pasivo-agresiva en Facebook. Algunas personas prefieren quemar puentes que construirlos. También lo silencié. Noah me abrazó una noche mientras estaba sentada desplazándome por el desastre. ¿Sabes lo que es esto, verdad?, dijo. Lo miré exhausta. ¿Qué? No están enojados porque no los invitaste. Están enojados porque ya no te controlan. Parpadeé y luego sonreí, porque tenía toda la razón. La mañana de mi boda, me desperté extrañamente tranquila. No hubo pánicos de último minuto ni nervios abrumadores, pero había un peso extraño en mi pecho que no podía quitarme. No podía quitarme la sensación de que alguien de mi familia intentaría arruinarlo. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi pequeña suite nupcial, ajustando los delicados tirantes de encaje de mi vestido mientras la luz del sol de la mañana de Savannah entraba por la ventana. Mi mejor amiga, Chloe, entró y se congeló, su rostro se abrió en una amplia sonrisa. «Te ves increíble, Meline», susurró, sus ojos vidriosos por la emoción. Le devolví la sonrisa débilmente. «Gracias». Chloe inclinó la cabeza, estudiándome cuidadosamente. «¿Estás bien?» Dudé. «No lo sé. Estoy feliz, de verdad, pero una parte de mí todavía desea que se hubieran preocupado lo suficiente como para luchar por mí entonces». Se acercó, me tomó de las manos y las apretó con fuerza. «No necesitas su aprobación. Nunca la necesitaste. Mira a tu alrededor, M. Hoy se trata de las personas que sí se presentaron, las que te aman de la forma en que te mereces». Asentí lentamente, un nudo se formó en mi garganta. Tenía razón. El lugar de la ceremonia era todo lo que había soñado, un jardín escondido detrás de una vieja mansión histórica, los árboles cubiertos con suaves hebras de luces centelleantes, rosas blancas que bordeaban el camino de adoquines. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor dorado sobre todo. Cuando la música comenzó a sonar, salí de detrás del enrejado arqueado y miré a Noah, de pie en el altar. Su traje oscuro contrastaba con el fondo de suaves hojas verdes, pero fue la forma en que me miró, como si yo fuera la única persona en el mundo, lo que me quitó el aliento. En ese momento cada recuerdo doloroso, cada sentimiento de rechazo e invisibilidad se desvaneció. Ya no era la hermanita olvidada. Ya no era la extraña rogando que la notaran. Era Meline, una novia, una mujer rodeada de personas que realmente la amaban. Mientras caminaba por el pasillo, vislumbré a mis amigos más cercanos,
a mis compañeros de trabajo de la floristería, a algunos primos que me habían apoyado en silencio todos estos años. Chloe estaba orgullosamente a mi lado, sus ojos llenos de orgullo y alegría. Cuando llegué a Noah, susurró suavemente: «Estás deslumbrante». Me reí en voz baja, parpadeando para contener las lágrimas. «Tú también». Los votos fueron perfectos. Noah prometió amarme, protegerme y apoyarme incluso cuando la vida nos lanzara lo peor. Yo prometí lo mismo. No había un ojo seco en el jardín. La recepción fue sencilla pero mágica. Bailamos bajo las estrellas hasta que nos dolieron los pies. Nuestros amigos hicieron brindis sinceros llenos de historias divertidas y deseos emotivos para nuestro futuro. Los padres de Noah, que me habían acogido como a una hija desde el primer día, me abrazaron cálidamente y susurraron: «Estamos muy orgullosos de tenerte en nuestra familia». En un momento me escabullí de la multitud y me quedé al borde del jardín. Las luces centelleaban en los árboles, el suave zumbido de la música flotaba en el aire y la risa resonaba a mi alrededor. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mi vida, me sentí completa. Había pasado tantos años creyendo la mentira que mi familia me contó, que no importaba, que no era digna de amor o inclusión. Pero de pie allí, rodeada de verdaderos amigos, de personas que habían elegido ser parte de mi vida, me di cuenta de la verdad. Importaba a las personas que realmente merecían conocerme. Más tarde esa noche una de mis primas me llevó aparte con una expresión incómoda. «Oye, Meline, probablemente no debería decir esto, pero...». Gemí, preparándome. «¿Qué?». Hizo una mueca. «Tu mamá y Melanie organizaron una cena esta noche, como una alternativa a tu boda». La miré fijamente durante un largo momento, luego me eché a reír. «¿Estás bromeando?». Sacudió la cabeza. «No. Sé que es patético. Solo pensé que deberías saberlo». Sonreí y negué con la cabeza. «Déjalas. Déjalas que hagan su fiesta de lástima. Espero que la comida haya estado buena». Mi prima pareció sorprendida de que no estuviera molesta, pero no lo estaba. En ese momento supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Pensé que lo peor había pasado. La boda había sido perfecta, todo lo que había soñado y más. Por primera vez en mi vida, sentí que había cerrado la puerta al drama de mi familia, y había entrado en un nuevo capítulo de paz. Pero si hay algo que he aprendido sobre mi familia es que odian ser ignorados. Una semana después de la boda, se disparó el primer tiro. Naturalmente vino de Melanie. «Vi algunas fotos de tu boda», decía su mensaje. «No puedo creer que la hayas hecho en un jardín. Parecía informal, pero supongo que eso es lo que querías». Miré el texto atónita. Después de todo, todavía no podía evitar clavar el cuchillo. Ni siquiera una falsa felicitación, ni siquiera la cortesía básica, solo amargura disfrazada de esnobismo. Me quedé sobre el teclado, tentada a responder. Quería decir algo mordaz, algo sobre cómo al menos mi boda no estaba llena de sonrisas falsas y personas a las que nunca les importó. Pero me detuve. No le debía a ella ni a ninguno de ellos una respuesta. En los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de familiares con los que no había hablado en años. Aparentemente Melanie, Daniel y Lucas habían lanzado una campaña a gran escala para pintarme como la villana ingrata y egoísta de la familia. La tía Evelyn, la reina de los viajes de culpa, me envió un mensaje de texto a continuación: «Meline, no sé qué pasó entre tú y tus hermanos, pero están muy heridos. Melanie dice que trató de contactarte y la estás ignorando. Tal vez sea hora de dejar atrás el pasado». Suspiré profundamente y puse los ojos en blanco. Noah, sentado a mi lado en el sofá, miró mi teléfono y se rió entre dientes suavemente. «¿Otro viaje de culpa?». «Sí, tía Evelyn, otra vez». «Mismo discurso, día diferente». Sacudió la cabeza. «Solo están heridos porque perdieron el control sobre ti. Dejaste de jugar su juego». Sonreí débilmente. «No te equivocas». Era como si no pudieran soportar el hecho de que finalmente hubiera establecido un límite que no podían derribar. Había pasado años rogando ser incluida, desesperada por su aprobación, solo para ser rechazada repetidamente. Ahora que me había ido,
eran ellos los que me perseguían, y yo no iba a volver. La gota que colmó el vaso llegó un domingo por la mañana. Noah y yo todavía estábamos en pijama, haciendo un desastre en la cocina con panqueques quemados y café malo, cuando hubo un fuerte golpe en la puerta. Me congelé. Simplemente lo sabía. Abrí la puerta para encontrar a mi madre parada allí, con los brazos cruzados, su rostro ya torcido en una máscara familiar de decepción. Madeline, dijo bruscamente. Necesitamos hablar. Noah se colocó detrás de mí, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. Ahora no es un buen momento, mamá, respondí fríamente. Me ignoró e intentó entrar. Esto ha ido demasiado lejos. Tus hermanos están devastados. Así no es como debe actuar una familia. Apreté la mandíbula y mantuve la voz tranquila. No puedes venir aquí y sermonearme. Invité a las personas que me aman y me respetan. Ellos no pasaron la prueba. Eso es culpa suya, no mía. Su rostro cambió de ira a incredulidad. No lo dices en serio. Te aman, Meline. Son tu familia. La miré fijamente con firmeza e impasibilidad. No, mamá. La familia no te hace sentir pequeña. La familia no te abandona cuando eres una niña y luego exige ser parte de tu vida cuando les conviene. Pasé toda mi vida tratando de demostrar que les importaba. He terminado. Parpadeó atónita. Por una vez, no tuvo respuesta. Noah dio un paso al frente suave pero firmemente. Creo que es hora de que te vayas. El rostro de mi madre se endureció mientras nos miraba a los dos. Te arrepentirás de esto, Meline, susurró fríamente. Nos extrañarás algún día y no estaremos allí. La miré con tranquila claridad. No, mamá. No lo haré. Noah cerró la puerta en silencio. Me quedé allí por un largo momento esperando que la culpa, la tristeza e incluso la ira se apoderaran de mí, pero todo lo que sentí fue alivio. Al día siguiente los mensajes continuaron. Apenas parpadeé cuando Lucas me envió un mensaje de texto. Mamá dijo que vino a hablar contigo y le cerraste la puerta en la cara. Muy maduro, Meline. Te has convertido en alguien a quien ni siquiera reconozco. Se lo leí en voz alta a Noah, quien negó con la cabeza y sonrió. Bloquéalo, dijo simplemente. Ya no necesitas esa energía. Y lo hice. Uno por uno bloqueé cada número, cada cuenta, cada pariente chismoso que había decidido sumarse al tren de la culpa. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo poderoso. No les debía mi tiempo, no les debía mi energía, no les debía una explicación. Habían pasado años haciéndome sentir invisible. Ahora estaba retomando el control. Las semanas que siguieron fueron las más tranquilas que había conocido. Sin los mensajes constantes, los comentarios pasivo-agresivos, las minas terrestres emocionales, finalmente sentí que podía respirar. Noah y yo nos adaptamos a la vida matrimonial en nuestro pequeño y acogedor apartamento de Savannah. Decoramos juntos, discutimos juguetonamente sobre los cojines, cocinamos comidas terribles, nos reímos hasta que nos dolieron los costados y soñamos con lo que podría ser el futuro. Una noche, mientras estábamos acurrucados en el sofá viendo una vieja película en blanco y negro, Noah se volvió hacia mí y me preguntó suavemente: ¿te arrepientes de no tenerlos en la boda? Lo pensé por un momento. No, dije con firmeza. Pensé que lo haría, pero no. Pasé tanto tiempo tratando de ganar su aprobación para nada. Nunca la dieron. Ni siquiera lo intentaron. No los extraño. No extraño sentir que no soy suficiente. Sonrió y apretó mi mano. Bien. Te mereces algo mejor. Y tenía razón. Me merecía algo mejor. Un mes después de la boda, llegó el mensaje final. Apareció en mi teléfono desde un número desconocido. Ni siquiera tuve que adivinar quién era. Era Melanie. Has destruido esta familia, Meline. Espero que seas feliz. Miré la pantalla por un segundo, luego presioné lentamente eliminar. Ya ni siquiera sentía ira. No sentía dolor. No sentía nada en absoluto. Simplemente me sentía terminada. Porque era feliz. Por primera vez en mi vida, no estaba buscando la aprobación de nadie.
No estaba rogando por restos de amor y atención de personas que nunca me valoraron. Estaba rodeada de amigos que me habían elegido, un esposo que me apreciaba y una vida que había construido en mis propios términos. Mientras estaba de pie junto a la ventana esa noche, viendo el suave resplandor de las farolas sobre las tranquilas calles de Savannah, susurré para mí misma, esto es paz. Y sonreí. Tenía todo lo que siempre había necesitado, y nada de eso había venido de ellos.